Comienzo de Palabra Viva, Viva en Familia, con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Llame a sus familiares y amigos para ser bendecidos con la palabra de Dios que sostiene el cielo y la tierra. Celebración de Palabra Viva, Viva la Palabra del 17º domingo ordinario del ciclo B. Nos acompaña el coro de la Comunidad Cristiana Católica Romana de Crowthers, California. Pedimos por todos los enfermos que están en las casas, asilos de ancianos, hospitales y aquellos que se encuentran en las cárceles, privados de su libertad, los que viajan en este momento, aquellos que trabajan bajo las inclemencias del tiempo. Por todos ustedes que producen los frutos del campo y gracias a ustedes tenemos un poco de pan, uvas con que se hace el vino. El Señor los transforme en su cuerpo y en su sangre por las manos del sacerdote y la oración que invocamos sobre ellos. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días llegó de Balsaliza un hombre que traía para el siervo de Dios, Eliseo, como primicias, 20 panes de cebada y grano tierno en espiga. Entonces Eliseo dijo a su criado: dáselos a la gente para que coman. Pero él le respondió: ¿cómo voy a repartir estos panes entre 100 hombres? Eliseo insistió: dáselos a la gente para que coman, porque esto dice el Señor: comerán todos y sobrará. El criado repartió los panes a la gente. Todos comieron y todavía sobró, como lo había dicho el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu,
como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús lo sigue haciendo con todos sus discípulos a lo largo de la historia. Jesús mismo es el pan de vida que se comparte, es decir, se da, se reparte, se extiende y se imparte o se mantiene como alimento indispensable de la vida del cristiano. Ese es el tema que nos presenta la palabra litúrgica de Dios en este domingo. Prácticamente el cristiano está llamado a unirse de tal manera a su maestro como discípulo, pero también como amigo. Jesús nos invita a esa unidad que se da solamente entre 2 personas que se aman. La Biblia constantemente compara el amor de Dios con su pueblo como el de un esposo que se une a la esposa. Y en el Nuevo Testamento se nos presenta al novio que está a punto de celebrar sus bodas con su prometida. Inclusive los primeros cristianos, especialmente de la comunidad de San Juan, de esas cartas y el Evangelio, que hoy precisamente se integran a todo el proceso del ciclo B, en el que el Evangelio de Marcos nos presenta al discípulo que llega a madurar al mirar las señales que Jesucristo presenta, que es como la credencial de profeta que era propio de aquellos que esperaban la llegada del Mesías y que habían visto en Eliseo, además de otros profetas, el precursor del Mesías que vendría a saciar el hambre del gentío, de las multitudes. Hay muchos aspectos de la vida de Jesús, de su madre, de los primeros discípulos o apóstoles, en los que se refleja la forma milagrosa como Dios condujo al pueblo de Israel por el desierto y les sació su hambre y su sed con agua sacada de la roca y pan simbolizado en aquel maná como llovizna que caía sobre el pasto.
o como aquella nube que con su sombra protegía a la gente que caminaba, o aquella luz que por la noche iluminaba su sendero. Dios de mil maneras demostró que se preocupaba por su pueblo. Y Jesucristo indudablemente recordaría a las multitudes cómo Dios lo que había prometido lo había cumplido, lo cumple y lo seguirá cumpliendo, porque la palabra de Dios no puede fallar. Con este tema de la multiplicación, o que algunos llaman la división de los panes, se nos dan tantas enseñanzas para vivir nuestra vida cristiana. Pero el tema central de este milagro es la unidad. Unidad que debe existir entre el discípulo con su Señor y Maestro, como ya dijimos. Pero ahora también se trata de la unidad de nosotros como cristianos o seguidores del Señor, que con su Espíritu nos ha unido bajo un solo bautismo. Ya nos dirá San Pablo que es importante que describamos nuestra vida con hechos y no palabras vacías. Ese llamamiento que hemos recibido debe ser digno de los hijos y las hijas de Dios, que Dios ha adquirido por medio de la sangre de su Hijo. Nos pide el apóstol que aprendamos a ser humildes y amables, comprensivos y sobre todo pacientes en el amor mutuo, que nos esforcemos en mantenernos unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. Y estas son las características de aquellos que participan de ese banquete del Señor Jesús. Un banquete que nos recuerda todos aquellos momentos en que Cristo compartió el pan con sus amigos. Y también con aquellos que, aunque eran desconocidos y habían venido de lejos a escuchar su palabra, Jesús bien sabía que no habían tenido tiempo de comprar almuerzo o algo para aguantar el día. Así es que Él mismo se dispone, según las necesidades de su audiencia, a dar lo que ellos más necesitan en aquella hora. El alimento bajo aquel calor no era fácil de conseguir. Jesús le dice a uno de sus apóstoles, Felipe, ¿cómo vamos a hacer para que todos ellos coman? Aun cuando Jesús ya sabía lo que tenía que hacer, le interesa que sus colaboradores más cercanos se preocupen, se hagan una pregunta inteligente y se pongan a pensar en la logística, es decir, el lugar, el tiempo, los elementos materiales que se necesitan, no simplemente para una conferencia, sino ante todo para la enseñanza, la catequesis, que tiene por objetivo llevar a toda esa gente al conocimiento de ese pan de vida, que es precisamente Jesús, que les habla al corazón, los ha alimentado en el espíritu, pero que ahora es necesario alimentarles en su cuerpo. Y la respuesta no se hace esperar. ¿Qué vamos a hacer, Señor Jesús? Ni 200 denarios serían suficientes para siquiera comprar un poco de pan para cada uno. Es muchísima gente. Y Andrés, aquel que fue el primero que Jesús llama a compartir su vida como discípulo, es tan práctico en su observación que simplemente busca lo más que puede para que a todos se les dé una respuesta adecuada. Y lo único que encuentra es un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. También desilusionado, se pregunta, ¿qué es esto para tanta gente? Una vez que Felipe y Andrés hacen lo suyo, Jesús ordena que se sienten en grupos, no sin antes tomar en cuenta a ese equipo de personas, a ese grupo de discípulos, a través de los cuales Jesús alimentará al mundo entero. Pero Jesús no lo hará directamente. Lo hará a través de esa iglesia que Él empezó a formar con aquel pequeño grupo de los 12, y a quienes confiaría más tarde toda la misión profética, regia y sacerdotal. Es decir, ese servicio de la palabra, de profecía, de visión, como también de ese servicio de la caridad, de la justicia, del amor. Así como esa obra santificadora, porque el Señor vino a santificar el mundo a través de su propio sacrificio, pero jamás excluyendo el esfuerzo, la contribución y los elementos que el ser humano le presentan. Sin esos 2 pescados y 5 panes, ¿podría Jesús haber hecho el milagro? ¿De saciar el hambre de las multitudes? Quizás sí, porque Él es el Todopoderoso, pero decidió no hacerlo así, sino que quiso tomar en cuenta lo poco o mucho que los demás tenían en sus manos.
De ahí que entonces es mejor hablar de repartición en vez de multiplicación de los panes. El milagro es patente. Sin Jesús, los humanos nos convertimos en lobos rapaces, egoístas, envidiosos, pero con el Espíritu de Jesús todo parece ser diferente. Todos compartimos, todos estamos dispuestos a repartir, especialmente entre los más necesitados. Y todos queremos mantener la vida de unos y otros con lo poco o mucho que el Señor nos haya dado. Esto se ve de una manera especial cuando hay desgracias, bien sea naturales, bien sea terremotos, inundaciones, quemazones. La gente acude a ayudar al hermano necesitado. Pero lo más importante en la enseñanza de la palabra de Dios hoy es que Jesús es el mismo pan al que todos estamos llamados a compartir. Y si vamos a comulgar de ese pan, necesariamente debemos comulgar con los ideales de Jesús. Como nos dice el número 81 del Directorio General para la Catequesis, la comunión con Jesucristo, por su propia dinámica, impulsa al discípulo a unirse con todo aquello con lo que Jesús estaba profundamente unido, con Dios, su Padre, que le había enviado al mundo, y con el Espíritu Santo, que le impulsaba a la misión, con la Iglesia, su cuerpo, por la cual se entregó, y con todos los hombres y mujeres, hermanos y hermanas, cuya suerte quiso compartir. Este es el sentido más profundo de la catequesis de la Iglesia Cristiana Católica Romana, a la que nos gloriamos en pertenecer y cuya fe profesamos. Cuando pensamos en Jesús, pensemos pues en el Señor del vino y del pan, pero también el Señor de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestro sudor, que asume y toma de lo que nosotros mismos le presentamos cada vez que contribuimos con nuestra donación a la hora de las ofrendas. Esa colecta que recoge, sea en efectivo, dinero o pan, vino o comida enlatada u otras cosas que a veces llevan al momento del ofertorio, significa que estamos dispuestos a llevarle a Jesús todo nuestro esfuerzo, todos nuestros talentos, para que Él nos transforme en su cuerpo y en su sangre. Y al salir de la misa nos encontremos transformados para que Él siga siendo el Señor de nuestras vidas. Venimos todos juntos a ofrendar, venimos a ofrecer nuestros esfuerzos para que tú los hagas realidad, lo mismo que convierte en tu cuerpo el pan. Venimos todos juntos a ofrendar, venimos a ofrecer nuestros sueños para que tú los hagas realidad, lo mismo que conviertes en tu cuerpo el pan. Señor del vino y del pan,
venimos todos juntos a ofrendar, venimos a ofrecer nuestras promesas para que tú las hagas realidad, lo mismo que conviertes en tu cuerpo el pan. Señor del vino y del pan, Señor de la Eucaristía, transforma tú nuestras vidas, convierte la guerra en paz. Señor del vino y del pan, Señor de la última cena, transforma tú nuestras penas en honra, felicidad. Sopórtense mutuamente con amor. Eso es lo que Pablo, o un discípulo de Pablo, aplica a la espiritualidad y teología del apóstol de los gentiles, a esa visión de unidad que debe existir en la iglesia, en los seguidores de Jesucristo. Nos dice claramente cómo debemos esforzarnos en mantenernos unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, como también una sola es la esperanza del llamamiento que hemos recibido. En esa carta a los Efesios se nos dice cómo se trata de adorar a un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Quiero brevemente abordar un asunto muy delicado que algunos llaman ecumenismo y otros se aprovechan de ese espíritu de esfuerzo de unidad y comunión que brota del mismo corazón de Jesús y de su iglesia, pero que aprovechan para justificar divisiones, sectarismos, fundamentalismos ciegos, y aclarar que en la Iglesia Cristiana Católica Romana tenemos algo muy especial que no tienen otras denominaciones cristianas, o al menos no lo viven con la misma intensidad y no lo creen, o lo profesan con ciertas condiciones, pero no con toda la fuerza y el dinamismo como lo hace la Iglesia fundada por Jesucristo. Y se trata de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Es importante que al comulgar con Cristo estamos comulgando con su iglesia y estamos aceptando la autoridad que Jesucristo dejó en su iglesia, que es el Santo Padre y los obispos, sucesores de San Pedro y los apóstoles. Algunos han querido presentar la Iglesia Cristiana Católica Romana al mismo nivel o como si fuera igual a las demás iglesias protestantes y a la Iglesia Episcopaliana. Respetamos esas tradiciones, como también nuestros hermanos y hermanas de otras denominaciones, sean los mormones, sean las diferentes denominaciones cristianas. La Santa Misa no puede equipararse a ningún otro servicio religioso. Y esto debe ser aclarado desde la Escritura y la tradición. Cuando una persona es bautizada en una denominación cristiana y entra a la Iglesia Católica, nuestra Iglesia jamás los bautiza otra vez, solo bajo condición de que no se hayan bautizado con la fórmula adecuada. Debe ser: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En cambio, cuando otras denominaciones cristianas reciben a un católico, lo hacen bautizar, diciendo que el bautismo católico no sirvió. Y contradicen directamente la palabra de Dios de Efesios 4, del 1 al 6, cuando se habla de profesar una sola esperanza, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. Toda persona que ya ha sido bautizada y se hace bautizar de nuevo, divide el cuerpo de Cristo y crea una secta y se separa de la comunión de toda la iglesia. Y aunque por la misericordia de Dios, el Concilio Vaticano II, por el Espíritu Santo, ha reconocido en los hermanos separados iglesias que de alguna manera mantienen la comunión de Cristo por el Espíritu y la palabra, sin embargo, todavía no están en plena comunión en la Eucaristía. Quiero recordarles que las que así se hacen llamar iglesias evangélicas, que algunos les llamaban protestantes, partieron de
de ese rompimiento que hizo un monje agustiniano, Martín Lutero, y que a pesar de haber protestado contra la Iglesia de Roma, al morir pidió a un sacerdote católico que lo ungiera. Lo mismo el rey Enrique VIII de Inglaterra, que recibió del Papa el título defensor de la fe católica. Sin embargo, él, por no haber aceptado la disposición del Papa de mantenerse unido en matrimonio con Catalina de Aragón, decidió hacer su propia iglesia, de la cual la reina actual de Inglaterra es la autoridad suprema, y ellos se hacen llamar católicos anglicanos. Nosotros, en cambio, nos llamamos católicos romanos, ambos cristianos, pero hay una gran diferencia. El catolicismo significa una visión universal de la fe cristiana, y el ser católico romano no significa contradecirnos que por un lado estamos abiertos al mundo entero y por otro nos reducimos a la tradición romana. Más bien nos apegamos a Roma porque allí dieron testimonio los apóstoles Pedro y Pablo. Y nuestra fe, la fe cristiana católica romana, va al origen, a la raíz de esa rama. De ese árbol partieron las demás denominaciones así llamadas cristianas. En cambio, los que se hacen llamar católicos anglicanos definitivamente se contradicen, porque o son católicos, parte de toda la iglesia universal, o son anglicanos que solamente siguen aquella iglesia que se separó de la iglesia católica y siguen las enseñanzas turbias de una tradición que ya no habla del evangelio puro de Jesucristo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Si desean una copia de este servicio, la pueden encontrar en YouTube con el Padre Joaquín del Valle, en Facebook Calvario Tepeyac Carmelo, y a mi correo electrónico pueden enviar sus comentarios padrejoaquinevangeliza@gmail.com, o puede llamar al 559-519-3750. Tomado de la mano con Jesús yo voy, que sigo como oveja que encontró al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, a donde él va. Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo, donde todo es más hermoso y más feliz. Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo, yo mi mano pondré en la suya, me iré con él. Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, a donde él va. Yo te llevaré, amigo, a un lugar conmigo, donde el sol y las estrellas aún brillan más. Yo te llevaré, amigo, a un lugar conmigo, donde todo es más hermoso y más feliz. Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, a donde él va. Acabas de escuchar la predicación de Monte Carmelo de Fresno, California. Si desea una copia de la Santa Misa o solo de la predicación del domingo que pida, mande su ofrenda al Padre Joaquín, P.O. Box 12131 en Fresno, California. Código postal 93776.